conseguir que todas las tecnologías que van llegando, hablo blockchain también, por ejemplo, blockchain, Web3, NFTs, la gente, los empresarios no saben cómo utilizar esto, cómo aplicar estos modelos nuevos a su día a día. Sacaron el primer restaurante de Manhattan donde solamente trabajaban gemelos idénticos. Es tremendamente importante entrenar la percepción, es decir, la capacidad para redefinir qué te pasa en términos positivos. Y para que cuando llegue ese momento en que te frena, lo reinterpretas, lo redefines, ¡pum! Y de repente aprendes de él y sigues creciendo. ¡Emprendedores! Señor Ricardo Moreno, buenos días. Buenos días. Primera vez en la historia del podcast grabando al amanecer. ¿Qué más romántico? Al amanecer. Sí. Ya veo al señor Sol. Esta es la manera de cómo tienes que arrancar el año, señor Moreno. No, yo tengo sueño. Señor Moreno está un poco con sueño, creo. Yo sí tengo mucho sueño. Tenemos un invitadazo el día de hoy en el podcast. Carlos Tocayo, primero que nada. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenido a tu casa. Buenas tardes de España. Total. Aquí, señor Moreno, aquí son las 2 de la tarde, así que buena hora. Ya está toda madre, güey. Oye, nos faltó poner un poco más democrático este horario, ¿no? Como que debimos haber puesto un punto medio para ambas geografías, ¿no? Tratamos de cuadrar horarios, señor Moreno, y fue el único que nos permitió cuadrar su agenda tan complicada. Así que tomemos lo que hay. Muy bien. Tocayo, primero que nada, te pediría que nos dieras 30 segundos de tu biografía, un poquito para que la gente te conozca. Estamos muy contentos de tenerte acá en el podcast y muy contentos de los proyectos que vienen allá de la mano de Level Up. Pero bueno, preséntate por favor para todos. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que es un placer estar en este podcast con mi tocayo y con Ricardo, que os llevo escuchando y siguiendo durante un tiempo, así que fantástico, muchas gracias por invitarme. Y con respecto a mí, bueno, pues soy un emprendedor de aquí de España. Yo empecé hace 10 años realmente con mi escuela de negocios, se llama Level Up, como bien decías, y básicamente tiene la particularidad de que es un sistema de formación dirigido a autónomos y pymes, ¿vale? Es un sistema de formación que se dirige en cómo gestionar mejor el negocio de una forma 360, es decir, va desde la parte más empresarial, tema de ventas, negociación, gestión de equipos, etcétera, pero también va con el desarrollo personal. Para mí es muy importante que el empresario esté capacitado para evolucionar desde el plano de la mentalidad, las habilidades que tiene, cómo se relaciona, cómo dirige, cómo planifica, cómo incluso interpreta la realidad o interpreta los dificultades, obstáculos que van apareciendo. Y bueno, el sistema de formación, digamos que es 360 y está muy enfocado en la creación de resultados. No tanto en la cantidad de información que uno absorbe, sino más bien qué es lo que te hace falta en cada instante para generar resultados. Y bueno, pues llevamos 10 años aquí en España, empecé yo solo, a día de hoy somos más de 60 personas en el equipo y hemos pasado pues eso, de salas muy pequeñitas con 8 o 10 personas a pues ahora en la semana que viene, de hecho aquí en Madrid, tenemos el evento más importante de nuestra historia, Reinicia tu negocio, en el que vamos a tener más de 2.000 personas presenciales en el Instituto Ferial de Madrid y que es un acontecimiento muy histórico porque además de ser el evento más grande que hemos hecho hasta la fecha, pues además son nuestros años. Así que ahí estamos dándolo todo y la verdad que con mucho camino hecho y muchos resultados detrás, que es lo que al final más nos importa. Ricardo, para que sepas, esta reunión la provocó originalmente Aymar Celdrán. Aymar es un buen amigo también de España. Y él había tomado los cursos de Level Up, pues tomó el Fly Mastermind, que es todo el programa que nosotros tenemos a través de 11. ¿Cuál le gustó más? No, voltea y dice, son mundos paralelos. No preguntes. No, literalmente su comentario fue, son mundos paralelos entre España y México, tienen ustedes que juntarse porque es increíble que estén sucediendo estas cosas a la par. Ahí nos presenta, empezamos a platicar con mi tocayo y empezamos a ser muy buenas amigas. Y la verdad es que ahora que yo fui, me doy cuenta que hay muchos paralelos, hay muchas cosas que estamos haciendo similares. Y bueno, qué padre. Tocayo, antes de brincar a la temática. ¿Tú crees que habrá un Carlos en el Congo haciendo lo mismo? Cuando me dijiste que íbamos a hablar con el Carlos Muñoz de España, no pensé que literalmente te referías al Carlos Muñoz de España. Literalmente el Carlos de España haciendo lo mismo. Bueno, a ver, toca primero, bueno, es buena pregunta. ¿Tú crees que hay paralelismo? O sea, ¿tú crees que estamos haciendo cosas similares? O sea, analizándolo desde tu óptica. Yo creo, y
Pues, lo que a mí me apeteció mucho conocerte en persona. Yo creo que hay mucho paralelismo en cuanto al mensaje, es decir, la manera de entender los negocios, la manera de transmitir el mensaje, la manera de plantear cuáles son las áreas importantes de evolución de los negocios, creo que son muy parecidas. Creo que la manera en la que lo estamos haciendo es bien diferente. Es decir, para nosotros le estamos dando mucha importancia al formato presencial y a la creación de una experiencia muy intensa de aprendizaje, muchos toques y muchos elementos cogidos del show americano, vamos a decir. Y tú le estás dando mucha más fuerza a lo que es la presencia digital, la aparición en medios y también la evolución hacia el mundo de los bits. Vamos a decir que Level Up todavía llega mucho o incluso potencia mucho el negocio de átomos. Tú estás mucho más enfocado en los bits, ¿no? Y creo que esa es un poco la mayor diferencia. El mensaje realmente se parece mucho, sí, sí. Qué interesante que lo digas, pues nosotros también creemos, y de hecho una de las cosas que decimos mucho en este podcast es negocios de átomos, o sea, preferimos negocios de bits a negocios de átomos. Y esa es una pregunta buena para arrancar. De la gente que atiendes, ¿cómo está ese porcentaje entre átomos y bits? Y de tus preferencias personales, ¿cómo ves la perspectiva hacia adelante, no? ¿Átomos o bits? Sí, a ver, para nosotros nos dirigimos mucho a personas que ya tienen negocio. Esto es una particularidad de Level Up, es decir, la persona no conecta con el mensaje hasta que se ha visto las dificultades de tener un negocio a tu cargo y tener clientes y ser rentable, ¿no? Conecta mucho con gente que ya está en la batalla de la dificultad. Y por eso yo te diría que tenemos un 80-90% de negocios tradicionales. Tiene pues peluquería, gente que tiene una empresa de instalaciones, gente constructora, inmobiliaria, tradicionales. Es decir, la mayoría son así. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Evidentemente hay una transición muy importante hacia el mundo de los bits. De hecho, esta colaboración o esta relación nació con Aymar, que nos presentó, pero la primera vez que colaboramos físicamente pues fue porque tú viniste a un evento presencial de Level Up que precisamente se llama Mundo Digital, ¿no? Y además yo te pedí, oye, cuéntanos, ¿no? Que vas muy por delante en este sentido, una visión muy clara. Háblanos del mundo digital, háblanos de hacia dónde vamos, háblanos de cómo integrar. Para mí es muy importante, de hecho algunas de las ideas que traigo hoy para el podcast tienen que ver con la integración de lo digital en lo tradicional. Creo que hay una gran diferencia, un gran salto, una gran brecha entre cómo crece y cómo avanza y el potencial extraordinario de lo online, pero que la persona de a pie, la del día a día, la que tiene un trabajo y se despierta todos los días y abre la persiana, está muy lejos de ese conocimiento todavía y de la integración de ese conocimiento. Yo creo que ahí es donde creo que está el reto, no tanto en transmitir el mundo del bit directamente, porque creo que hay personas que no están preparadas para hacer ese cambio, hacia analógicas y van a morir como mucho en formato híbrido, pero creo que la integración de las cosas que están pasando al tradicional creo que es un gran reto y que se pueden hacer muchas cosas ahí muy interesantes. Está cabrón, dijiste una cosa bien interesante ahorita, no están preparadas. Hay mucha gente que no está preparada para el contenido que recibe y ahí es en donde hay un choque brutal, ¿no? Brutal. Sí, Oye. Sí. Y se agobian, ¿no? Llega un momento en que se abruma. Es decir, o sea, tú me estás hablando de lo que va a pasar o lo que está pasando, ¿no? Pero como de película lo que me estás contando y yo todavía me enfrento a una situación en la que ni siquiera sé cómo llegar hasta ahí, ¿no? Cabrón. Oye, tocayo, normalmente en los negocios hay saltos cuánticos. O sea, vas caminando y de repente, híjole, es como los videojuegos, ¿no? Le matas al demonio que tienes enfrente y subes un nivel completo. No sigues avanzando en el nivel, sino subes un nivel completo. En términos de level up, ¿cuándo sentiste que fueron esos saltos de nivel, esos saltos cuánticos? Platícanos un par. ¿Qué fue lo que hiciste para que se abriera el siguiente nivel del videojuego? Bueno, pues en mi caso yo siempre recuerdo, yo empecé literalmente con un curso para 11 personas. Fue el 8 de diciembre de 2012, fue el primer curso de Level Up. Y de las 11 la mayoría eran amigos. Yo siempre cuento que solamente había una persona que había pagado por estar ahí, aunque ella no sabía que el resto no había pagado, así que la cosa funcionó bien, ¿verdad? Y desde ahí realmente el primer momento en que tuve una sensación de haber alcanzado mi sueño, estar viviendo algo completamente nuevo para mí, porque una familia muy trabajadora, muy humilde, con escasos recursos económicos, fue la primera vez que superé los 100 asistentes. Para mí ese momento había 113 personas confirmadas. Ese día, yendo yo hacia el evento, me acuerdo que incluso emocionarme con lágrimas en los ojos, pensando en que había 100 personas, para mí aquel momento era brutal, 100 personas que habían pagado dinero y iban a dedicar su tiempo a escucharme. O sea, para mí era como muy, muy loco, ¿no? Ese momento, ¿no? Eso fue sin duda un primer salto cuántico para mí. Después lo que pasó fue que fue aumentando la audiencia, de 100 a 300, 500, etcétera. Y te diría dos momentos más para mí muy importantes. Nosotros cuando llegó la pandemia ya teníamos, pues eso, estamos haciendo eventos con mucha frecuencia,
Pero los más grandes, vamos a decir que uno al mes aproximadamente, alcanzaban los 500, 600 asistentes presenciales, diferentes puntos de España. ¿Qué pasó? Que con la pandemia nos pasamos de un negocio de millones de euros a un negocio en el que todo el potencial o el 90% del potencial de venta que era el evento presencial desapareció. Con lo cual pasamos de mucho volumen de facturación a prácticamente cero y además se alargó. Un momento importante para nosotros fue la primera vez que adaptamos el contenido del formato presencial y emitimos un curso de 2 días intensivos en formato online en el que hubo 1.200 personas en directo en un contexto muy trabajado a nivel visual, de aprendizaje, bueno, una adaptación del aprendizaje. Y la verdad es que ver la pantallita de Zoom, ¿verdad? Ahí abajo con el numerito de 1.200 personas conectadas, estando yo solo en una sala de formación emitiendo para tanta gente a la vez, para mí fue un gran salto en el que además sentimos que estábamos haciendo lo que decíamos, ¿no? Que habíamos sido capaces en muy poco tiempo de pasar de un formato completamente imposible en ese momento a un formato digital que además funcionó genial, la gente respondió muy bien, vendimos completamente online. Fue un gran salto, ¿no? Pero a ver, güey, o sea, de 11 participantes a 100, vamos a hablar de ese tramo. ¿Sí? ¿Qué hiciste diferente? O sea, ¿qué hiciste para que diera ese brinco la organización? Llévame a aquel momento en el que hiciste. Vale. Bueno, lo que hice fue, primero pasé digamos, para mí es muy importante que los negocios empiecen pensando en grande. Para mí esto es una gran enseñanza que siempre comparto, ¿no? Es decir, tú no crees un negocio con el que simplemente puedas vivir de él, porque esto ya te limita mentalmente a eso. Crea un negocio en el que ya pienses en cómo vivir a lo grande de él, cómo llegar a muchas personas a través de él, ¿verdad? Ya imagino un negocio grande, con lo cual yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y todo lo que hacía, incluso cuando estaba yo solo, que estuve solo meses, estaba pensando en que alguien después lo pudiera hacer por mí. Es decir, no era un reflejo de Carlos, sino un reflejo de una organización que hace ciertas cosas y que puede delegarse, ¿no? Con lo cual lo que hice fue, en un primer momento en el que empecé a tener volumen, pues solté, por ejemplo, la administración de la empresa, la parte de facturas, envíos, etcétera, ¿no? Después lo que solté fue la parte del propio evento. Es decir, inscripciones al evento, avisar a la gente, a qué hora va a ser, dónde va a ser, cómo funciona, dudas que puedas tener. Entonces yo lo que fui ir soltando poco a poco tareas para permitirme enfocarme en lo importante. Y para mí lo importante, yo creo que cualquier persona que tiene negocio, lo último que dejas es la visión, ¿no? La parte estratégica, la parte de visión, la parte de evolución, la parte... Con lo cual lo que fui soltando tareas, haciendo que otras personas lo hicieran por mí y yo enfocándome en el crecimiento. Yo me enfoco en el crecimiento. Básicamente lo que hacía era asistencia o realización de formaciones gratuitas, asistencia a eventos donde daba formaciones pequeñas, toda la venta la gestionaba yo directamente, toda la estrategia que alimenta los eventos. Yo lo que decía es, vale, yo quiero tener, imagínate, 50 personas el mes de mayo sentadas en un evento. Vale, para que haya 50, ¿cuáles son mis procesos de venta? Pues tengo venta en aquel momento había poca venta online, con lo cual era venta presencial, tengo que asistir a tantos eventos, tengo que tener tanta gente delante, tengo que vender en este porcentaje de venta, con lo cual yo me enfocaba en alimentar los eventos de esa cantidad de personas y el resto de la organización poco a poco la fui soltando. Eso es la manera en la que yo crecí. Con lo poco a poco yo calculaba. Llegó un momento en el que yo solo no podía alimentar pues, 100, 300 y empecé a delegar también la parte formativa, que es algo que tú y yo hablamos la última vez, ¿verdad? Y que es un gran reto para todos los que nos dedicamos al conocimiento. Saber delegar la manera en la que tú compartes un mensaje y eres capaz de generar ventas en el proceso. Ese ha sido más o menos el camino de pasar de nada a... Señor Moreno, no sé si quiera comentar algo. Oye, Tocayo, te iba a pedir un favor, no te muevas tanto del micrófono porque nos sube y baja el volumen. Ah, se pierde. Vale, o sea, de repente fantástico. te sentimos más lejos. Yo justo eso es lo que iba a comentar, que no te alejaras tanto del micrófono, que se escucha lejos. De todo lo que he dicho, lo que más te ha interesado era eso, ¿no, Moreno? No, todo ha sido muy interesante. La verdad es que yo no sabía quién eras. Yo no sabía quién eras. Está ahí padre y me llama mucho la atención que sea el formato al revés. O sea, que hayas apostado por el formato físico, por la educación, vamos a decirlo más del formato tradicional. Sí. Y posterior a la pandemia, ¿qué aprenderías? O sea, dirías, ¿qué te llevas como lección del tema digital y qué te llevas como lección de, pues yo nací como un formato físico? Claro, esa es la gracia, ¿no? Que al final, pues, por la obligada adaptación al formato digital que tuvimos que hacer de la parte formativa, pues descubres todo lo que el formato digital puede hacer por ti. Claro, sí, pero en nuestro caso es como que descubrimos un montón de cosas que el formato digital podía hacer por nosotros y que hasta ese momento no habíamos explotado. Con lo cual, digamos que la nueva versión de Level Up, que sí que es verdad que la parte educativa ha vuelto al presencial,
pero es verdad que la parte de presencia, la parte de captación, la parte de estrategias está mucho más reforzada. El departamento de expansión es mucho más digital que antes y todos los procesos o opciones que existen para crear venta a través del formato digital son mucho más grandes, aunque luego el consumo de la formación se haga igualmente en el formato presencial. Con lo cual yo, pues al final en el tiempo uno dice bienvenida a la pandemia y suerte que estábamos preparados para aprender de ella, porque si no nos hubiéramos hundido, claro. Chingón, tocayo, ¿tú traes algunas? Esto es un podcast de ideas al final. Es un podcast de ideas de Traigo. negocio. Entonces vamos a soltar la primera por ahí. Que de He ahí hecho nos los da deberes. la conversación. ¿Mande? Fantástico. No, que he hecho los gustaba, deberes, he hecho los deberes. Me gustaba la idea esta que tenías Eso sí. de venderle a compañías grandes. Vamos a empezar por esa. ¿Por eso te gusta? Vale. Bueno, esto viene que yo estaba el otro día comentando con un empresario importante aquí en España y él me estaba comentando algunas cosas, ¿no? Y me decía que había estado reunido recientemente con una empresa que se dedicaba a fabricar los panes, los bollitos que utilizan pues empresas importantes de comida rápida, como puede ser, por ejemplo, Burger King, por tanto, donde se come los panes donde se come la hamburguesa. Y entonces resulta que me hablaba y me decía que esa empresa, que aparentemente hace algo, joder, pues que no parece lo más tecnológico, ni lo más innovador, ni lo más extraordinario. Hace panes, coño, no es tan extraordinario, ¿no? Pues resulta que está facturando 800 millones de euros al año, ¿no? Entonces me llamó la atención y empecé a pensar en diferentes conversaciones o empresas que se dedican a hacer cosas súper específicas, súper desconocidas, que uno nunca se imaginaría y nunca te plantearías cómo se hace, y que sin embargo tienen pues millones de euros de facturación y en muchos casos con buenos márgenes, porque al final se especializan tanto en algo, reducen tanto los costes, son tan eficientes que tienen buenos márgenes, ¿no? Entonces realmente la primera reflexión sería eso, ¿no? Decir, ostras, ¿quién hace, pues te había puesto esos ejemplos, ¿no? ¿Quién hace los tornillos de las gafas de vista, por ejemplo, las gafas que lleva el señor Moreno? ¿Quién hace los tornillitos que unen las diferentes piezas? Pues seguramente esa empresa que hace los tornillitos es una empresa que factura millones de euros. ¿Quién hace las etiquetas de las botellas de vino? A lo mejor hay una empresa que tiene los 70% del mercado de las etiquetas de la botella de vino y está facturando cantidades ingentes de dinero, ¿no? ¿Quién hace, yo qué sé, los tapones de la botella de no sé cuánto? La cuestión es que la especialización en un producto o servicio y la adquisición de grandes cuentas te puede llegar a crecimientos muy grandes en los que, entre comillas, porque es complejo evidentemente, solo tienes que hacer una cosa pero hacerla muy bien. Yo creo que los negocios, en el dónde está la oportunidad, ¿verdad?, que utilizáis constantemente en este podcast, se podrían plantear de decir, ostras, de esta especialización que yo tengo, ¿dónde está esa gran cuenta con la que podría multiplicar por 10 o por 50 o por 100 la facturación que tengo en este momento, ¿no? Esa sería una reflexión interesante que yo creo que todos podemos pensar. Y fíjate que esos negocios están interesantes por muchos motivos, pero principalmente a mí me llama la atención porque no hay marketing, no hay ventas. ¡Claro! Es un negocio en el que no tienes que sufrir por ir a perseguir el siguiente cliente, no hay que pelearse allá afuera por quién invirtió y quién bajó el costo y la agencia y todo lo que es el dolor de cabeza de ventas, ¿no? No, y más que eso, sino que o sea, ya no solamente eso, sino que las grandes empresas lo hacen por ti. Porque Burger King tiene que facturar más, tiene que crecer más, tiene que llegar a más personas, ¿no? Tiene que aumentar el ticket medio. Entonces, esas grandes empresas ya están haciendo el trabajo por ti. Tu único reto, que no es poco, que es un poco la contrapartida de esta idea, que también hay que tenerlo en cuenta, es lo costoso o el riesgo que es tener grandes cuentas, ¿no? Que yo muchas veces lo comparto a mis asistentes, ¿no? A mis alumnos muchas veces les digo que cuando tú consigues una gran cuenta, mucho cuidado porque la dependencia de una sola cuenta de un porcentaje alto de facturación es muy arriesgado, porque todos sabemos que las grandes empresas de, yo qué sé, Walmart en Estados Unidos, ¿no? O Burger King propiamente, lo que hacen es, y si alguien no lo sabe, lo que hace es lo que van haciendo es apretar cada vez más, decir, vale, si ahora estoy teniendo un coste del bollito en cuestión de no sé, 15 céntimos el bollo, lo que voy a intentar es que el año que viene sea 14. Y esto aparentemente no es mucho, pero claro, cuando el año anterior eran 17 y bajó a 15, el anterior era 20 y bajó a 17, llega un momento en el que te dan la vuelta y es difícil llegar, ¿no? Con lo cual hay que poner una balanza, y eso también depende del perfil del empresario o del emprendedor, ¿qué cuenta más, ¿no? Aumentar la facturación con grandes cuentas o la seguridad o la dependencia que tienes de ellas e incluso el reto que implica mantener esa gran cuenta porque te van a apretar más en costes, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que abre la mente y te permite ver oportunidades que quizás están explotando y a lo mejor no hace falta llegar a esas súper multinacionales, pero sí a grandes o medianas empresas que te pueden aumentar el volumen muy rápido si simplemente haces las cosas bien. Oye, Tocayo, decías ahorita que empezaste a hablar, decías, un empresario español
no sé si lo pones en contexto de que hay una diferencia sustancial contra Latinoamérica o Estados Unidos. Sí. ¿Qué diferencias ves tú de la forma de operar, del sistema operativo? Yo sé que no has interactuado tanto con emprendedores de Latinoamérica, de eso vamos a hablar al ratito, pero por ejemplo con Estados Unidos, España, ¿qué diferencias ves del continente americano? ¿Cómo pensamos acá? ¿Vosotros consideráis, tú que sí que has estado más en España, tú te consideras, bueno, tú no, la mentalidad de México, por ejemplo, vamos a hablar, ¿consideras que está más cerca de Estados Unidos o más cerca de España? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos en el norte de México y nosotros en el norte de México estamos con La respuesta es Estados Unidos. Sí, ¿no? No, imaginable, Espérame, imaginable, imaginaba. espérame, señor Moreno, o sea, es más, sí, Estados Unidos, tiene razón. O sea, Sí, creo que Y toda no importa, Latinoamérica tiene no importa el punto geográfico que agarres en Latinoamérica, está mucho más apegado a Estados Unidos, sin lugar a dudas. yo intuía que era así, yo intuía que era así simplemente por la percepción que tengo de fuera. En España, desde luego, hay una... Yo creo que, de hecho, no solo España, mi sensación es que España forma parte de Europa. Es decir, yo veo una gran diferencia entre la mentalidad incluso europea y la mentalidad americana, incluyendo en este caso Estados Unidos, Latinoamérica. Y la sensación que tengo es que aquí somos mucho más conservadores y pensamos mucho más en pequeño. O sea, yo voy con mucha frecuencia a Estados Unidos, de hecho también voy a hacer cursos de formación a Estados Unidos recientemente, por ejemplo, en septiembre estuve en Orlando en el ClickFunnels de Russell Brunson, mucha gente lo conocerá, supongo. Y me lleva el equipo, me lleva 20 personas del equipo de Level Up para allá. Y claro, siento como una envidia sana, ¿no? Una envidia sana de ver cómo piensan en grande, cómo lo materializan, cómo la gente invierte en sus negocios, cómo intentan ir a la vanguardia. Y tengo la sensación de que en Latinoamérica se parece más a Estados Unidos y que España se parece más a Europa. Seguramente en Europa haya países que vayan un poquito por delante, pues seguramente Francia, Alemania, Suiza, el centro de Europa en general puede ir más adelante. El Reino Unido está mucho más influenciado por Estados Unidos en este caso. Pero en España son pensamos muy en pequeño. O sea, me entra una envidia sana cuando voy para allá, porque aquí tengo la sensación de que la gente es muy cómoda, tengo la sensación de que hay un porcentaje de personas que sí que tira para adelante, pero muchos otros están muy tranquilos, muy cómodos. Salen poco en España, el español en el sentido, el empresario español, yo creo que sale poco a explorar lo que hay ahí fuera, porque para mí es súper necesario abrirte la mente constantemente con viajes, ya solamente a Estados Unidos, sino ver mundo, ver cómo en otros lugares hacen las cosas, ¿no? Y creo que aquí estamos muy, muy cerrados en lo que conocemos y en lo que es el día de ayer y el día de mañana. Creo que es difícil para el empresario español pensar más allá. Y de hecho, me pasa muchísimo. Fíjate que nosotros tenemos dentro de la asistencia, por ejemplo, en un par de semanas, semana que viene, vienen esos 2000 y pico empresarios al mayor evento presencial, creo que se ha hecho en España de este tipo. Y nosotros presentamos nuestro sistema de formación, es decir, lo que queremos obviamente es que la gente se forme con nosotros y realice la formación completa. Pues fíjate que de esas personas que vienen después y que contratan la formación y que luego pues algunos tienen la oportunidad de saludarme, haces una foto conmigo, etcétera, hay un gran porcentaje de latinoamericanos. Y si comparas, es decir, si comparas los indicadores de cómo responde el español o cómo responde el latinoamericano, porcentualmente responden mejor. Y muchos de ellos dicen, hostia, si hicieras esto en Latinoamérica, sería un bombazo increíble, sería viral. Es decir, si alguien llega con este planteamiento, vamos a decir, americano, muy intensivo, muy show, muy audiovisual, muy intenso, y lo presenta allí, la gente respondería en mi país, me lo dicen mucho, en mi país esto sería increíble, ¿no? Y tengo la sensación de que realmente es así. La verdad tengo la sensación de que es así y creo que en esa parte Latinoamérica va muy bien, va bien encaminada en esa parte de empujar. Pues digo, aprovecho el momento, Tocayo, porque ojalá que eso se dé pronto, ¿eh? Ojalá que ese momento que esté el Level Up por acá se dé pronto. Estamos trabajando, mi Tocayo y yo, el primer proyecto conjunto. Sí. Esto no sé si te lo platiqué, señor Moreno, pero estamos generando el primer Mastermind intercontinental. Mi Tocayo junto a 25 empresarios españoles. Nosotros estamos reclutando un grupo de 25 latinoamericanos. Que de hecho el grupo está casi cerrado, pero todavía hay espacio si a alguien le interesa y a que se acerque conmigo. Y lo que vamos a hacer es los vamos a juntar una semana en Ibiza en junio para hacer esa interacción y una semana en Miami en noviembre para hacer ese cruce. Va a estar súper interesante. Tenemos CEOs invitados. Allá me tocó invitó CEOs importantes de España. Yo tendré CEOs latinoamericanos en Miami. Va a estar bien interesante ese cruce, ¿no? Intercontinental.
Intercontinental. Correcto. Así se llama así es el aeropuerto de Querétaro, ¿no? Es intercontinental, si no me equivoco. Ah, es en serio, te lo estoy preguntando en serio. No, Sí, ¿no? para que veas, es el futuro es intercontinental. Necesitamos hacer mucho. O también pueden brandearlo como entre placas tectónicas. También puede ser, es Mastermind entre placas tectónicas. Es correcto. Y la verdad es que viene buenas cosas. Viene buenas cosas. Y ojalá que de esta colaboración, Tocayo, salgan otros temas más, ¿no? Ojalá que sea el camino para abrir más temas. ¿Traías otras? Yo creo que sí. No, sí, enseguida te las comento. Con respecto al tema del Mastermind, que le hemos llamado Global CEO, CEO Global en castellano, Global CEO en inglés. Y la verdad es que aquí la respuesta, ya lo sabes, Carlos, ha sido tremenda. La gente respondió muy bien y las plazas han volado muy, muy rápido, literalmente. Y la verdad es que está cabrón, como decís vosotros. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. Creo que esa fusión, ¿no? Creo que hablamos antes, ¿no? De esa apertura mental. Creo que la fusión de la manera de hacer las cosas aquí y allá, dado que habrá muchísimas cosas que tengamos en común y otras que quizá no tanto, ¿no? Va a ser muy enriquecedor. Y yo creo que además Ibiza, aquí en verano, por si alguien no lo conoce, es el templo de la diversión, la fiesta. Es un formato en el que vamos a mezclar el trabajo con la diversión, con el aprendizaje, con los invitados. Va a ser todo muy, muy guay. Y cuando vayamos allá a Miami, pues no me cabe duda que también lo será. Así que ojalá sí, yo creo que va a abrir muchas puertas y que incluso nosotros nos vamos a aprender mucho de lo que allí pase. Yo creo que va a ser muy chulo. Va a estar chingón. Échale la que sigue, Tocayo, la que quieras. La que sigue. A ver, voy a comentar hace un par de podcasts, el primero que hicisteis este año. Yo no sé lo que os dijeron en los comentarios, pero yo creo que algo dirían sobre el tema de las fórmulas. El señor Moreno, yo creo que estaba ahí, que se dio cuenta, ¿no? De que las fórmulas estaban yendo de control, ¿verdad? Con aquello de las capacidades, más el no sé cuánto, pero lo ponemos al cuadrado por tal. Bueno, yo estaba escuchándolo, la mayor parte de la información era interesante. Las fórmulas quizá eran complicadas de seguir, pero sí que es verdad que, ya hablando un poco más en serio, había una parte para mí muy importante, ¿no? El tema de la planificación, la mentalidad, como decía, dentro de mi propuesta formativa hablo mucho de la persona y de cómo piensa y de cómo siente, ¿no? Y de cómo gestiona su emoción, su pensamiento. Y creo que en esas fórmulas, que había varias de ellas, creo que hay un elemento en el que no salía de forma directa y me parece tremendamente importante, ¿no? Cuando nosotros fijamos objetivos, y estamos todavía a principios del año 2023, el problema de los objetivos es que los hacemos desde la mente, es decir, son racionales. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que pase durante el año 2023? Si hacemos un análisis racional que me lleva a una definición, es decir, pues quiero llevar hasta aquí, conseguir tanta facturación, tantos clientes, o quiero bajar de peso, o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que el resultado que tú estás percibiendo en tu vida tiene mucho más que ver con la parte subconsciente de tu pensamiento y cómo gestionas tus emociones que lo que realmente quieres que suceda. Porque evidentemente, si no, yo también quiero, no sé, facturar 10 veces más que ahora y viajar 10 veces más que ahora y tener una relación mejor que la que tengo ahora y un equipo que funcione mejor de lo que funciona ahora, ¿no? Pero resulta que eso hay una serie de elementos no visibles de forma directa que lo está provocando y tiene mucho más que ver, repito, con el pensamiento subconsciente y con la emoción que genera en ti ese pensamiento subconsciente. Pensamientos y emociones sí que de alguna forma aparecían en las fórmulas, pero para mí es tremendamente importante la percepción de la realidad que cada uno tiene y cómo reaccionas a esa realidad. Cuando tú planteas objetivos racionales, dices, yo quiero que pase esto. Lo que ocurre es que las acciones que te llevan a ese lugar no son directas. Es decir, tú no vas a atravesar una línea recta, que hago esto, esto y esto, entonces llega al objetivo. Lo que va a pasar habitualmente es que te encuentras obstáculos, problemas, imprevistos. Y para mí es tremendamente importante, he aprendido en este tiempo, que las personas que son capaces de redefinir esa realidad de una forma positiva son personas que tienen mucha más capacidad para llegar al resultado. Es decir, que no solamente interviene pues, la identidad que hablabais, no solamente interviene las habilidades, que obviamente son tremendamente importantes, las capacidades, sino que cómo reaccionas todo lo que te pasa. Y la cuestión es que esto lo puedes cambiar, esto está demostrado científicamente. Es decir, tú puedes intervenir en tu propio pensamiento. Si tú te expones a un proceso de condicionamiento positivo, la misma información la vas a percibir de forma diferente. Todo el mundo entiende que hay personas a las que se les muere un familiar y personas que se acaba su vida ahí, se hunden, entran en drama, depresión, y otras personas que lo reinterpretan y son capaces de continuar su vida o incluso mejorar su vida o ayudar a otros a través de su experiencia. Es tremendamente importante entrenar la percepción, es decir, la capacidad para redefinir qué te pasa en términos positivos. Y para que cuando llegue ese momento en que te frena, lo reinterpretas, lo redefines, ¡pum! Y de repente aprendes de él y sigues creciendo. Es que sin el aprendizaje y sin la reinterpretación es absolutamente imposible alcanzar el éxito. Yo creo que esa fórmula no, ese ingrediente
seguramente es lo que haría las fórmulas incluso más poderosas. Oye, tocayo, me dice que me acordara de las ardillas. Estuve leyendo, ahorita te voy a decir por qué esto es importante, señor Moreno. Estuve leyendo el fin de semana. ¿Tú sabías qué porcentaje? Las ardillas agarran nueces y las van y las guardan, ¿no? Porque no todo lo consumen en el momento. Sí, correcto. Sí de lo que entierran y esconden, digamos, para el invierno y demás, pierden. ¿Qué porcentaje crees que pierden, señor Moreno, del alimento? 40%. 74%. Madres. De todo lo que... O sea, les hace falta un refri. Sí, exactamente. Y me acordé de toda esta historia porque lo que decía en este caso el autor era qué interesante. Pareciera que se pierde todo, ¿no? O sea, 74% prácticamente es todo, pero lo que van perdiendo resulta que va sembrando árboles en el bosque. Pues esas nueces perdidas terminan alimentando al bosque que se va a construir hacia adelante, que es el largo plazo. O sea, no es pérdida, es labor social. O sea, eso es. La debilidad que tiene en el corto plazo al final es fortaleza de... Y no se sabe, obviamente, sean conscientes o no de ello, ¿no? Entonces, están invirtiendo en los árboles. O sea, está cabrón, o sea, cómo su debilidad al final es la que construye hacia adelante, que creo que es un poco esto, o sea, la percepción de lo que me está pasando, puta, me perdieron mis nueces, cabrón, pero al final eso es lo que en el largo plazo me va a dar vida. Claro, porque lo contrario sería que la nuez llega al objetivo, o sea, es decir, porque entiendo que lo que les pasa es que lo pierden por el camino, ¿no? Pierden, sí. No, la entierran en algún lado, pero no se acuerdan en dónde la enterraron. Joder. Entonces, es increíble. Claro. Y hay un lo más sorprendente es un güey que se puso a medir esto. Sí. Esto también es una idea, ¿no? Esta es tu idea, tu aportación de la idea del medidor de comida de las ardillas. Medidor de nueces, pero ojo, seguramente se pensó en un podcast así que necesitamos esta estadística, entonces te lo agradezco. Lo que decías, no, me parece lo que hablaba yo, ¿no? Es decir, es cómo la ardilla reacciona a perder el 74%. La mayor parte de personas están diseñadas para que si pierdes el 74% no lo vuelves a hacer. Claro. No lo vuelves a hacer, ¿por qué lo voy a hacer si pierdes el 74%? Entonces es la redefinición de todo lo que te pasa y entender cómo eso... antes Ricardo me preguntaba cómo vivimos el tema de la pandemia, ¿no? Al final, en ese momento te jode y te preocupas y te imaginas cómo voy a hacer yo para pagar las nóminas que tengo que pagar al final de mes si no tengo eventos que alimenten todo esto. Es verdad que el Level Up estaba bien gestionado, había un colchón de liquidez importante, no había riesgo de desaparecer en 2 meses. Bien, vale, tenemos tiempo, pero al final es darte cuenta, y yo en aquel momento, aunque estaba jodido, sabía que en el tiempo, en el largo plazo, la pandemia iba a mejorar mi negocio porque me iba a dar capacidades que hasta ese momento no tenía. Entonces es cómo ser capaz de que incluso aquello que aparentemente es duro, que es difícil de gestionar, que no es lo que tú esperas, te alimente y te haga mejor empresario. Yo creo que eso es... todas las personas con las que me relaciono y consiguen resultados tienen esa capacidad de actuar y entender que el fracaso, que el error forma parte del camino. Y cómo leo eso de otra manera es clave para poder seguir creciendo. Oye, tocayo, acá en la lista para seguirle acá, me voy a brincar varias de las que tienes porque algunas me llamaron más la atención. Vale. En el punto 7 dices, empresa de testing de capacidades y recursos. ¿Qué chingados es eso? Qué interesante. Vale, aquí la idea es, todos los que tenemos negocio y tenemos personas, ¿vale? Tenemos ya equipo, los que no, pues están en proceso de crecimiento. Cuando ya empiezas a tener equipo contigo, el proceso en el cual adquirimos un recurso humano, una persona en nuestro equipo, es normalmente, pues tenemos un currículum, ¿verdad? Una serie de capacidades adquiridas, nos envían un papel o un formato digital o lo que sea, leemos que coincide el perfil. Normalmente después hay una entrevista personal para que tú evalúes si realmente da o no da el perfil. En esa entrevista personal hay personas o empresas que introducen algunos elementos extra, como algún test, alguna prueba, alguna simulación, ¿verdad?, de lo que va a hacer. Fantástico. Y luego empieza a trabajar. Pero seguramente estarías de acuerdo conmigo en que te lleva sorpresas, ¿no? Es decir, tú contratas a alguien, crees que la persona es adecuada y lo que pasa después es totalmente imprevisible. Es decir, te encuentras desde personas que duran 2 semanas, pero porque se van ellas. Es decir, no, cuando están dentro dices, hostia, esto no es para mí. Y se van, ¿no? Personas que tú las 2 semanas le dices, oye, no hace falta que vuelvas porque no es en absoluto lo que pensábamos. E incluso también te ves personas que entran casi por la puerta de atrás, o sea, que están a punto de decir, no me sirve, y que luego resulta que son empresas que,
o personas que se disparan en tu organización y crecen rápido, ¿no? Claro, el performance real es totalmente imprevisible hasta que están dentro contigo. Con lo cual aquí la idea sería una empresa que hace eso por ti. Una empresa que hace eso por ti. Es decir, eliminamos el proceso de contratación como tal y una empresa que hace eso por ti. Lo más parecido ahora son los headhunters, ¿correcto? Normalmente cuando quieres un perfil un poquito más elevado, dices, vale, busco un headhunter que hace una investigación previa. Pero el headhunter se basa en currículums, no en performance. Es decir, no te dice cómo ha reaccionado a una situación de presión o no te dice si se relaciona mejor con unas personas o con otras. Yo lo que imagino es una organización de trabajo real, es decir, una empresa que tiene un cometido, que tiene un producto o servicio, que tiene unos clientes, pero en el cual solamente entran personas para testear cómo funcionan los diferentes puestos. Y que cuando esa persona realmente funciona bien en un puesto concreto, entonces la persona está lista para ti. Con lo cual, tú lo que estás contratando realmente es alguien que ha hecho el trabajo por ti. Es decir, yo voy a pagar a esta persona porque sé que en este contexto, en este perfil, va a encajar mejor que yo. Claro, es complejo porque necesitas pagar el sueldo a esa persona. Para tú conocer a esa persona, tienes que tener una persona que cobra dinero en esa organización para que haga cosas y que tú testes cómo funciona. Pero si a ti y a mí nos dijeran, o a vosotros y a mí, o la gente que nos escucha, que una persona está previamente testeada al respecto de lo que tú quieres en un contexto trabajado, evidentemente la categoría de la persona y la aportación de la persona se dispararía exponencialmente. Fíjate que ahí regresamos a los paralelismos de Aymar. Pensamos cosas muy iguales, luego las soluciones son muy diferentes. Nosotros viendo esta dinámica, lo que empezamos a hacer fue hacer unas cosas que se llaman bootcamps, que los traigo a mi oficina 2 semanas y en esas 2 semanas les pongo capacitación, actividades, o sea, tanto proyectos para verlos accionando, ¿no? Y la verdad es que estos bootcamps han sido una de las piezas clave del modelo mío para encontrar el mejor talento. Pero, aquí es donde viene el gran pero, lo puedo hacer solamente con jóvenes, porque es muy difícil que alguien que ya lleva 10 años incorporado a la fuerza laboral se tome 2 semanas para... O sea, esto lo hago con mi grupo de talento de fuerzas básicas. Vale, pero imagínate que alguien hace el bootcamp por ti. Ahora tú imagina que alguien hace el bootcamp por ti. Claro. Y tú ves a la gente trabajando en tiempo real. Tú estás observando cómo están reaccionando, cómo se comunican, cómo plantean un objetivo, cómo redefinen la estrategia. Sería extraordinario. Y claro, y aquí las personas, es decir, todo es... entiendo que puede ser más sencillo para personas jóvenes, pero si tú creas un contexto adecuado en el que los que tienen más talento tengan más relevancia en la organización, es como una mini organización en la que es como las cocinas abiertas en los restaurantes, ¿no? Si tú vas allí, la cocina está abierta, ves cómo trabajan. Esto es igual. Es una pantalla, es una ventana en la que tú ves cómo la gente trabaja y escoges de lo que ya estás viendo. Es importante. Fíjate que ahorita que lo dices, a mí me sigue pareciendo que este punto de dolor da para muchas soluciones más, ¿no? Sí, sin duda. Yo me acuerdo que uno de las grandes contrataciones de 4S teníamos duda en algún momento porque íbamos a pagar un sueldo muy alto. Me acuerdo que era la primera vez que íbamos a pagar un sueldo, creo que era arriba de $7,000 o cosas así, que para mí era una locura, ¿no? Y entonces revisamos un montón de perfiles, nos fuimos con una headhunter para que nos dijera de la terna que habíamos escogido al final cuál era la persona correcta. La headhunter en ese momento agarró y dijo, es este cuate, si no lo contratas tú, lo voy a contratar yo. Imagínate eso, o sea, no, sales y dices, este es el güey, ¿no? Y para no hacerte el cuento muy largo, contratamos a esa persona y fue un desastre, un cáncer en la organización, entró y empezó a provocar, no era falta de capacidad técnica, era que tenía un carácter que provocaba conflictos adentro de la organización y nos empezó a hacer un desmadre literal adentro, que después terminó siendo costosísimo, ¿no? Porque y aparte esto fue muy doloroso porque nos pidió bono de contratación. Y acá en México, cuando tú liquidas a alguien tienes que darle por lo menos 3 meses de sueldo, entonces sacarlo a la persona no es tan fácil, gran reto. Y bueno, creo que hay un punto de dolor ahí que hay que arreglar. Yo creo que hay muchas maneras que hay que pensar de cómo pensar. Por cierto, ahí en España cuando tú corres a alguien, o sea, cuando tú ya no quieres los servicios de alguien,
¿Cuál es la carga laboral? Platícanos un poquito de ese contexto. ¿Qué tan fácil es desprenderse de empleados allá? ¿Y qué está pasando con el tema de... ¿tú crees que hay gente que está contratando equipos remotos en otros lados por el tema de carga social? ¿Cómo se vive la dinámica de empleados ahí en España? Bueno, aquí evidentemente pues entiendo que porque en la mayoría de los países, vamos a decir, desarrollados el camino es el mismo, ¿no? Es decir, es más protección hacia el trabajador. Antiguamente se podía, por ejemplo, hacer un contrato eh, temporal y se podía alargar 2 veces, ahora ya solamente una. Por ejemplo, tú contratas a alguien, puedes hacer una prórroga de la misma duración, pero si quieres ir contando con esa persona ya lo tienes que hacer indefinido, ¿vale? Lo cual antes pues podías hacer varias prórrogas y no había ningún problema, ¿no? Y a partir de ahí lo que empieza a contabilizar es días por año trabajado. Es decir, no hay un límite, un mínimo, como tú decías, de 3 meses, pero sí que es días por año trabajado, ¿no? Y ahí pues depende de la persona, eso depende de los días y del salario de la persona, te cuesta más o te cuesta menos. Con lo cual, lo que sucede es que cuando tú tienes una persona que va trabajando contigo durante un espacio de tiempo y además una persona buena que te mejora las condiciones salariales, lo que vas haciendo es aumentar una carga de despido que también, pues eso, llega en forma de despido o en forma de la liquidación de la empresa, ¿no? Hombre, esto evidentemente digamos que protege al trabajador y te obliga a que tu empresa o organización funcione bien porque eso al final es una cantidad. Y aquí en España, además, no sé cómo es en México, pero aquí en España el despido procedente, es decir, cuando intentar despedir a alguien porque, vamos a decir, se lo merece, es decir, no está trabajando bien, tiene baja productividad, es súper, súper, súper complejo. Es decir, pasa muy pocas veces que justificarlo muy bien y en el momento en que la persona cumple horarios y no hace cosas raras, vamos a decir, prácticamente es imposible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues toca pasar por caja cuando una persona no funciona y sí, yo no sé hasta qué punto, no diría que está fomentando mucho el trabajo remoto porque, como te decía, el proceso de adaptación al nuevo mundo del empresario español es lento, no es un lugar en el que especialmente vayamos por delante. De hecho, seguramente hay muchos empresarios en España, la mayoría, que ni siquiera conocen plataformas de trabajo remoto como Fiverr, por ejemplo, cosas de este tipo, o sea, no saben ni que existe. Pero en el tiempo supongo que será más relevante porque la mano de obra puede ser mucho más barata, ¿no? En este caso, sobre todo en Latinoamérica, con los que compartimos idioma y es bastante sencillo. Ya. Señor Moreno, lo vemos en la imagen, es una fotografía de usted el día de hoy. Le tomé una foto y me fui a tomar un café y ahora estoy durmiendo una siesta, güey. Bienvenido de vuelta. No sé si hay algo que quiera agregar. Pero he escuchado todo. No, a toda madre, güey. No, pues es que yo tengo la atención con el invitado. Hay que escuchar al invitado, Muñoz. Hay que aprender a escuchar al invitado. Bien. Bájale un poco el protagonismo como las ardillas, güey. No me lo deja el código genético, se me hace. Ahí traigo un tema con el que estoy batallando todavía. Lucha de Carlos. Exactamente. Oye. No, el tema de las personas y aparte, como tú decías, que lo comparto absolutamente, es tal quebradero de cabeza conforme la organización se hace grande, que si exploras ese problema, deben salir de allí. De hecho, puede ser un reto, ¿no? Para cada podcast traer una idea que tiene que ver con esa complejidad, esa dificultad para trabajar con el equipo, ¿no? Y el performance del equipo. Oye, traigo una pendejada de una empresa de reclutamiento que yo tengo una lista, Tocayo, donde voy guardando ideas interesantes y no había Sí. dado pie. Esto me da pie a presentarlo. Como las ardillas. Fantástico. Con tu permiso. En 1994, Debbie y Lisa Gans, dos gemelas idénticas, sacaron el primer restaurante de Manhattan donde solamente trabajaban gemelos idénticos. Ok. Ahorita van a ver por qué es importante. Señor Moreno, no me veas con esos ojos, güey. O sea, esto es real, esto es una historia real. Estos dos gemelas, se les ocurre la idea de hacer un restaurante donde solamente haya gemelos, ¿no? Entonces, toda la temática de gemelos y empiezan y te atienden gemelos, ¿no? Entonces, gemelos de todo tipo y gemelos idénticos. Se empieza a hacer un fenómeno, ¿no? Empiezan a llevarlos a apariciones de televisión, tal. Y entonces, después de tener el spotlight nacional, se empiezan a dar cuenta que el negocio no era ese. Se hacen gemelas famosas y les empiezan a pedir para televisión, oye, ¿tú me puedes ayudar a encontrar gemelos para un programa de televisión? ¿Me puedes ayudar a encontrar gemelos para esto? Y luego donde viene lo más interesante de esto es que resulta que se ocupan muchos gemelos para estudios clínicos.
porque de repente hay que hacer un estudio en donde quieres la aplicación de una medicina sobre el mismo, para ver cómo se comporta, y se convierten en la empresa de reclutamiento de gemelos más importante del mundo. Hostia. ¿No? Pero eso sigue siendo así. Sigue siendo así. Sourcing. Con un enfoque de especialización a este nivel, que cuando yo leo la historia digo, y conecto acá con lo que decías del reclutamiento, o sea... Oye, ¿no podrás conseguirnos unos gemelos para un episodio? No estaría mal. Yo me dejo barba, para el próximo me dejo barba y damos el pego, creo, ¿eh? Ahí están los dos Carlos ya, güey. Oye, pero me quedo pensando, ahorita lo que decíamos, cómo el reclutamiento sigue siendo un problema tan fuerte y cómo hay tantos como pequeños huecos de esto. O sea, yo no me hubiera imaginado jamás que el reclutamiento de gemelos podía ser un mito, ¿no? Pero bueno, ahí te das cuenta que el encontrar talento en diferentes espectros va a seguir siendo una gran puerta de oportunidad hacia adelante, ¿no? Sí, yo de hecho... contrataron los gemelos también para ir tierra, ¿o? Sí, conforme hablaba Ricardo, que es verdad, yo cuando traigo esta idea me di cuenta que evidentemente lo más complejo es reunir a esas personas y mantenerlas en el tiempo funcionando y yendo por un objetivo. Pero mira, ahora conforme me lo has dicho y enganchándolo también con vuestro bootcamp, creo que puede ser mucho más factible si se hace por proyecto. Es decir, si en lugar de tener una persona de forma ilimitada o recurrente, simplemente los juntas por proyecto. ¿Vale? De hecho, yo conozco un empresario en España que también se llama Carlos, de hecho, que hacía algo parecido para seleccionar a las personas con el inversor, seleccionar Business Angel, seleccionar los emprendedores con los que iba a trabajar, los tenía funcionando durante un tiempo y él iba observando cómo se comportaban y sobre eso elegía. Se me ocurre que una manera seguramente mucho más factible de producir esta idea es hacerlo por proyecto. Es decir, tú reúnes currículos y perfiles, tú generas un proyecto con principio y con final, ¿de acuerdo? Y esas personas estés trabajando, es verdad que a lo mejor no las estés trabajando durante 3 meses, pero es que seguramente con una semana sea suficiente para observar mucho de cómo se comporta esa persona, siempre y cuando hay un objetivo y un reto estresante, bajo presión, medible. Y a partir de ahí eso, por ejemplo, se acerca mucho más a la realidad. Lo pongo por proyecto, duración limitada, observo, y tú tienes acceso a esa ventana permanentemente. Pues tienes acceso a una realización, a un estudio por persona, puedes grabar en zonas en las que ya está un espacio diseñado para optimizar la grabación, la realización, la creación del propio o documentación del propio proceso. Y eso no está tan lejano, no es tan complejo como el otro, que es casi pues utópico, ¿no? Yo creo que también lo importante, señor Moreno, es abrir la puerta, ¿no? Abrir la puerta a más soluciones, que de ahí salga lo que tenga que salir. Me parece interesante que si la puerta está de este tamaño tan grande, que caben varias soluciones ahí adentro. Pero lo que pasa es que el señor Moreno está obsesionado con la lista de ideas, porque como él va por el triunfo al final de la temporada, para que sepas, tocayo, hay unos premios al final de la mejor idea. Te vamos a anotar esta, te lo voy a anotar. Lo sé. Como resolver el tema. Y yo voy a anotar la de las ardillas. No, la de agencia de reclutamiento de gemelos. Esa queda anotada. Esa no te la anotes porque con esa no ganas. Yo te aconsejo que elijas un poco alguno un poquito más potente que está. En la temporada pasada, tocayo, Ricardo ganó con un mugrero de idea. Un mugrero. ¿Con cuál? Pero gané. Una pulsera que llevan los niños en la escuela, en el colegio, para no llevar dinero a la cafetería. Esa fue la mejor idea, de acuerdo al público. Más de 1,000 personas votaron por esa idea, que esa la consideraron la idea de la temporada. Así que, nada, igual las ardillas. Todo es posible.
no te preocupes mucho, güey. Aquí cualquier cosa puede llevarse el trofeo con que les caigas bien como el señor Moreno. Y como esta temporada ha estado más jodido, ya en los comentarios empieza a pesarle los años. Ya me está... Sí. Ya empieza a pesar el peso de la cámara, no es fácil, güey. Claro, Yo estaba claro. muy contento los primeros 3, 4 años y de repente... ¿Cómo fue? Yo quería preguntar, ¿qué pasa con aquella historia de la monetización de las ideas que planteáis? ¿Aquello cómo ha quedado al final? Lo de las royalties, la sociedad, ¿aquello ha tenido forma al final? Estamos ahorita en un proceso construyendo un par con algunos de los emprendedores que nos han acercado. Ellos están construyendo a la par y proponemos esquemas diferentes de tal. Hay gente que nos ha dicho, yo estoy corriendo con el modelo yo solo y te voy avisando y me manda de repente ocasionalmente mensajes y qué chingón, la verdad, que pase eso. Bueno. Y también hay otros que dicen, oye, me quiero ir contigo, me quiero asociar con ustedes, ¿no? Entonces, también estamos trabajando de socios con algunos que de hecho siempre les digo, si alguien quiere entrar al lodo, especialmente los negocios de bits, que son los que a mí me gustan, encantados de la vida de venir, de que vengan, ¿no? De que participen. Y creo que, Tocayo, me imagino que tú también estás abierto a que te busquen. Claro, os iba a decir cómo va el tema de la propiedad intelectual de las ideas, porque aquí me las usurpáis y yo de aquí de España no me entero de nada y aquello ya empieza a despegar en México y digo, ¿qué pasa aquí? Manden las remesas. Te mandamos un cheque. No, encantado. Era solo por saber si aquello funcionaba, porque me parece, yo creo que se aporta mucho valor con este podcast, realmente lo creo así, y que es muy entretenido, ¿no? Te abre mucho la mente y de ahí, evidentemente, pues muchas de las ideas son lanzar cosas al aire que requieren un proceso de adaptación al mundo real, pero joder, hay cosas que pueden tener sentido y del hilo pueden salir cosas súper interesantes, ¿no? Oye, traías en la lista el tema que, puta madre, está en todos los días, en todas las conversaciones, lo de ChatGPT, lo de la inteligencia artificial. ¿Cómo han vivido allá este madrazo, este verdadero madrazo de vida que ha sido esto? Platícanos un poquito. Sí, claro, yo lo que te preguntaba es si lo habéis, entiendo que sí, ¿no? Que ha salido ya. No, digo, lo mencionamos, lo que no hemos terminado de llegar, o sea, mencionamos la llegada de esto, pero hacen falta, creo que, más aplicaciones comerciales del tema. Quiero escuchar cómo lo viviste tú con claro. conversación alrededor del tema. Bueno, yo creo que en España, como decía anteriormente, yo creo que va despacio. O sea, yo no te sabría decir un porcentaje de personas, pero yo te digo, me atrevería a decir que, bueno, me atrevería no. Esto sería capaz de asegurarlo, que más del 50% de los empresarios de España no saben lo que es ChatGPT. O sea, no saben que existe el cacharro. O sea, no han oído hablar de él, no saben lo que es. Creo yo, ¿eh? Más del 50% y me estoy quedando probablemente muy corto. En cualquier caso, esto aquí llega lento y despacio. Ahora, ¿cómo lo he vivido yo? Yo lo descubrí hace unas semanas, fue una persona de mi equipo, de hecho, Vero, que es la directora de comunicación, que es una persona más muy activa mentalmente en este tipo de cosas, y me mandó un WhatsApp alarmada, en plan, oye, tienes que ver esto es increíble, no sé qué, no sé cuánto. Yo en cuanto me lo dijo de una manera que enseguida pues me di de alta, empecé a hablar con el cacharro, y yo, joder, realmente es un impacto, o sea, me parece súper revolucionario, me parece algo que tiene un potencial de cambiar el mundo en el que vivimos casi inimaginable. O sea, me parece... De hecho, yo estas navidades, que ha habido pues diferentes cenas con amigos, familiares y demás, yo en muchas ocasiones saco el móvil, la gente no sabe lo que es, entonces yo saco el móvil y para explicarte digo, hazle una pregunta. Claro, yo veo las caras, yo pongo el móvil así, le hace la pregunta, sale cómo le contesta y yo veo las caras de la gente, cómo reacciona y se quedan mirando como... Hostia, está hablando la máquina, cámbiale la pregunta, cámbiale lo que sea, el idioma que quieras, ¿no? Entonces, es muy... yo estoy totalmente impactado y de hecho lo que te traía, por eso os preguntaba si habéis hablado de esto, y tiene que ver precisamente con lo que ha salido de la conversación antes, aquello de la brecha, ¿no? Para mí es muy claro ver que la tecnología, la evolución y, digamos, la vanguardia va por un camino a un ritmo determinado, una velocidad determinada, que es una velocidad difícil de asimilar incluso para personas que estamos muy en los negocios, ¿no? Y muy abiertas al cambio. Y creo que cada vez la brecha con respecto a lo que realmente está pasando, hablo del entorno que conozco más, que es el de España, es cada vez más grande. Entonces yo por eso te preguntaba estos días y te decía, hostia, no sé si habéis hablado mucho o no de ChatGPT, pero me parece tremendamente poderoso la posibilidad de crear una agencia de aplicaciones de ChatGPT. Es decir, esto, evidentemente estamos de acuerdo en que va a eliminar puestos de trabajo. Es decir, todo lo que sea información que alguien pueda almacenar o procesar de una manera sencilla, que es lo que hace ChatGPT, no va a hacer falta, ¿no? Pero la cuestión es
Cuando tú vas a cualquier negocio y le dices, oye, ya, pero exactamente esto, ¿en qué me puede ayudar? O sea, yo creo que el salto y lo que se va a abrir mucho más a partir de ahora es cómo conseguir que todas las tecnologías que van llegando, hablo blockchain también, por ejemplo, blockchain, Web3, NFTs, la gente, los empresarios no saben cómo utilizar esto, cómo aplicar estos modelos nuevos a su día a día. Entonces yo creo que una agencia, una consultora que se especialice en coger tu negocio, hacer un estudio que puede ser relativamente rápido y decirte cómo puedes generar eficiencia, reducir costes, controlar mejor tu negocio, eliminar puestos de trabajo, aplicando las tecnologías que van a aparecer, yo creo que va a ser extraordinario, porque la cuestión es, yo por ejemplo hablaba, yo organizo eventos, ¿no? Organizo eventos presenciales, bastante multitudinarios y muy complejos de organizar y muy costosos. Pero yo hablaba el otro día con amigos, con familiares y les decía, hostia, es que en algún momento la inteligencia artificial va a aprender todo lo que tiene que saber sobre cómo organizar un evento. Entonces, llegará un momento en que yo puedo tener una inteligencia artificial por mi lado, level up, ¿vale? Una inteligencia artificial que sepa todo lo que yo necesito para organizar un evento y una inteligencia artificial al otro lado que sea la que se encargue de gestionar los espacios, las salas, los auditorios donde yo realizo el evento. Y en el momento en que esto exista, la cantidad de horas que pasamos comunicándonos y preguntando a este hotel, a este auditorio, a este palacio de congresos, a este no sé cuánto, cómo organizar, qué me ofreces, cómo funciona, lo pueden hacer en paralelo y en cuestión de minutos. Y yo ya sé cómo organizar el evento de 600 personas en Sevilla en el año en noviembre de 2023, a qué precio, a qué coste, en qué servicios, lo sabré. Entonces, la cuestión es que cómo llevar esas aplicaciones al mundo real, yo creo que es una oportunidad gigante. O sea, me parece tan bestia que haya alguien que se encargue de saber hasta dónde puede llegar. La pregunta es, ¿algunos sabéis hasta dónde puede llegar ChatGPT? ¿Lo sabéis? ¿Lo habéis explorado hasta saber hasta dónde puede llegar? No sabemos. Es decir, claro, si alguien se especializa en saber hasta dónde puede llegar y cómo lo puedes aplicar en tu día a día, tú tienes un negocio de lo que sea y cómo te puede ayudar, me parece un mundo extraordinario, súper transformador, ilusionante, o sea, me parece tremendo. Pero creo que son dos temas diferentes. O sea, creo que la perspectiva tan grande que vemos hacia adelante de lo que va a pasar, pero también es tan grande que es abrumadora, ¿no? Abrumadora al punto Correcto. de que, oye, ¿y qué hago con esto hoy? ¿No? Exacto. Yo la conversación que he tenido es, oye, está chingón, el chat está impresionante, está impactante, ok, ¿para qué chingado sirve hoy? ¿No? ¿Tal cual? Y creo que eso ha sido el problema de mucha gente. Mucha gente se ha impresionado, pero no termina de ver las aplicaciones comerciales que suceden hoy. Ahorita voy a hablar de eso. Nada más, antes de eso, quiero abrir un paréntesis, el segundo paréntesis de esta temporada, señor Moreno. Lo mencionaron en esta conversación, una conversación similar en un podcast de Estados Unidos que se llama All In, que es un podcast que a Ricardo y a mí nos gusta mucho. No sé si tú sabías, Tocayo, que arrancó la empresa de OpenAI como una non-profit. No sabía. Sin fines de lucro. Y ahorita traen un inconveniente fuerte. Esto probablemente puede ser la tecnología de mayor monetización de la próxima década, quizá. Pero traen un problema bien interesante a nivel legal que discutieron en el podcast. Porque dicen, la inteligencia artificial se alimenta de todo el Internet. O sea, lo que hacía Google anteriormente era tener un robot, un crawler, que revisaba todo el Internet para indexar las páginas. Ellos están utilizando esos mismos robots, pero para succionar, para crear y de ahí recrear. Entonces hay un problema legal de si el resultante de estos robots, de esta inteligencia artificial, tiene que pagar regalías sobre la información de la cual se abasteció. Uh-huh. Y eso lo prohíbe hoy. Hoy es gratuito y no hay nada que hacer cuando algo es gratuito, ¿no? Pero eventualmente hay un brinco muy complicado de gestionar legalmente de la parte de cómo va a monetizar esta cosa. Entonces, el propio OpenAI trae problemas de monetización. O sea, ellos mismos no saben hacia dónde va a llegar esto. Sí, ¿sabes cómo lo pichan, verdad? Porque sí es cierto, o sea, nació como un tema de research, nació como una iniciativa de investigación. Y cuando las VCs le empezaron a preguntar, oye, bueno, ¿y cómo vas a monetizar? Dice, vamos a construir la tecnología y luego le vamos a preguntar a la tecnología cómo monetizar. Es neta, así lo picharon, güey. Así lo picharon. A los inversores le decían, necesito la lana para hacer la investigación.
cuando esté lista, le voy a preguntar cómo monetizar. Bueno, entonces, va a ser interesante ver al final qué sucede con la monetización de esto. Ya se habló de que Microsoft y Bing, en el buscador de Bing, iba a tener una alianza, o están gestionando una alianza, un acuerdo entre ellos dos, que bueno, potencialmente para Bing podría ser también un game changer. Pero, anyway, regresando a lo que... ¿Pero Google y Bing o Google y Bing con No. chat? No, Bing, que es de Microsoft, con Sí, ChatGPT y OpenAI. correcto, vale. Entonces, sería una locura y un golpe fuerte contra Google, ¿no? Porque Google, pues digo, aunque se dice que está desarrollando su propia inteligencia artificial, no ha liberado nada, no ha hecho nada de esto. Ahora, Con lo que, un segundo, Carlos. Lo que mencionabas antes, has dicho, yo no había hablado contigo de este tema y, sin embargo estamos en el mismo punto de decir, vale, y todo esto que es tan extraordinario, ¿cómo se aplica, no? Pero tú has dicho algo, es decir, ¿cómo aplicarlo hoy? La cuestión es que esa pregunta de cómo aplicarlo hoy sería igual ahora, en enero de 2023, que en enero de 2024, ¿de acuerdo? Y enero de 2025. O sea, siempre habrá una tecnología que vaya extremadamente más rápido que el ritmo al que las cosas cambian en el mundo real. Con lo cual, esa consultora o esos especialistas que se encargan de averiguar los límites, hasta dónde llega, y que son los que te dicen realmente esto, cómo lo puedes usar tú, que tienes una empresa de eventos o de mecánica o de lo que sea, creo que es una oportunidad realmente impresionante y va a facilitar muchísimo la vida a la gente. sí, fíjate que lo que dices está preciosa frase. Esa misma pregunta nos va a dar para otros 10 negocios en 2024 y en 2025 y en adelante. ¿Correcto? Tal cual. Coincido. Creo que va a haber la puerta para mucho. Ahora, yo lo que sí quiero dejarle a la gente es algo que pueda masticar hoy, ¿no? Como que dame algo que pueda probar boca hoy. Yo lo que había generado era el tema de creatividad artificial alrededor de producción de contenido. Me parece que es la primer variante. Hoy hay muchas agencias de marketing que se dedican a ya sea copywriting o generar contenido. Creo que lo que vamos a transicionar de las agencias de contenido es una agencia de explosión de creativos, porque la creatividad ya no es humana, sino artificial. Entonces, si tú sabes gestionar esta creatividad artificial, puedes poner una lista brutalmente asquerosa y el trabajo va a ser de curaduría de esa creatividad artificial. Entonces, creo que también yo lo veía muy natural, una agencia de contenidos de creatividad artificial. Así la quiero bautizar para que la anoten ahí en la lista. Ayer yo jugando con el chat, le puse, oye, genérame, voy a hacer un video de esto. Ayer hice un live de 3 razones por las cuales tu negocio va a tronar en 2023 y le puse el ChatGPT, genérame 10 títulos más interesantes de cómo mostrar esto. Y me soltó 10. Y luego le dije, genérame 100 títulos. Dije, nada más por joder. Entonces, o sea, y me generó 100 títulos diferentes. ¿Y te sirven? ¿Son buenos? Ahora tú grabo el live, ¿no? O sea, sí, exacto. O sea, nada más me faltó decirle, ahora transmite en todas mis plataformas, por favor, porque soy un pendejo, ¿no? No, o sea, pero eso está muy cerca. En la misma conversación que os mencionaba yo, ese día yo decía, vale, yo digo, créame un contenido sobre, por ejemplo, dije sobre cómo mejorar mis habilidades en venta. Me creo un contenido. Pero claro, es que la inteligencia artificial está muy cerca de comprender mi voz, de leer mi expresión facial. Entonces yo llego al punto en que le digo, créame un contenido de esto y decirle, este es Carlos Delgado en este caso. Este es Carlos Delgado, tómalo, ahí lo tienes. Entonces yo mismo creo un vídeo, o sea, no, la inteligencia artificial genera el contenido y utiliza mis rasgos faciales, mi comprensión de mis movimientos faciales y de mis tonos de voz para crearlo y emitir el vídeo. Y yo me pongo aquí mismo en este mismo escenario y la gente no se entera y soy yo, ¿no? Estamos ahí, estamos en eso. Claro, la gente a la que se lo decía me decía, pero tu identidad te la van a suplantar. Digo, pues posiblemente, ¿y qué? Pues tendré que hacer otras cosas. Estamos muy cerca de eso. Fíjate que en ese sentido yo creo, Tocayo, y ahí hemos tenido un debate muy fuerte. Yo por eso creo mucho en el valor de la marca personal. Porque si logras posicionar una marca personal al punto que te identifiquen, yo tenía esto en mi sueño guajiro, alguna vez platiqué inclusive en este podcast, que en 2030, con todas las horas que tengo grabadas en la nube, no iba a ser necesario que yo participara. Yo decía claro. 2030, estamos en 2023, o sea. Correcto. Y eventualmente creo que eso pase. Ahora, ¿no crees que hay un valor de la marca personal? Porque la marca personal la vas a poder abastecer con esos videos, ya con que vean mi cara o que se parezca a mí, va a ser mucho más fácil, ¿no? Sí, yo
sea, es decir, a mí me parece que todo lo... Yo creo que hay que abrazar lo nuevo, es decir, nos da miedo porque nos parece... De hecho, yo en el próximo evento, la próxima semana en Reinicia tu Negocio, una cosa que voy a hacer es poner el cacharro en pantalla. Vamos a montar una pantalla gigante, la más grande que se ha montado nunca en España. Y vamos a montar una pantalla gigante y pienso poner el chat en directo y que la gente hable con él. ¿Qué chingados es el cacharro, güey? Nomás como... La cosa, el chat, la máquina. Entonces, me gustó. Yo quiero que la gente... Ese nombre, señor Moreno, el cacharro, aquí para tirar. Eso sí lo había escuchado yo. No había Entonces, escuchado así el... Dale. Que hablen directamente con la máquina, es decir, decidme algo que queréis saber y hablan con la máquina responde, se establece la conversación y yo ahí mismo le voy a decir todo lo que yo voy a contar en los próximos 3 días, la máquina lo va a contestar muy parecido a como lo puedo contestar yo. Y ya está, y yo voy a vender un curso por un valor de un dinero y realmente la máquina va a contestar lo mismo que yo, para que la gente entienda que hay que despertar, es decir, estoy de acuerdo contigo, Carlos, lo que tenemos que explorar es que, más que nunca, si cabe, qué es aquello que nos hace únicos y cultivarlo y potenciarlo y hacerlo más relevante, porque si no, nos sustituyen en cuestión de meses. Ya estamos muy cerca. Costo cero. Oye, Tocayo, pues digo, se nos fue el tiempo volando, la verdad. Creo que esto da pie para hacer más de un episodio. Vamos a tener a mi tocayo Carlos Delgado más de invitado acá en el podcast. Te agradezco. Pero no a las 7 de la mañana, porfa. No, se acabó. Te agradecemos mucho el tiempo. Bueno, aquí yo no lo voy a decir aquí en el directo porque ya sé que luego a mi tocayo le caen los memes y el hating se dispara, pero para la tranquilidad del señor Moreno y también para la mía, inicialmente este podcast iba a grabar a otra hora más decente para vosotros, ¿de acuerdo? Y los motivos por los cuales no se celebró, ya que te los cuente en privado aquí el amigo, ¿vale? Para que sepas por qué. Pero esto ha sido una... Sí, me dijo, yo soy ¿a poco no estamos a la misma hora de España? Le dije, no, güey, son bastantes horas de diferencia. Espérame. Si hubiéramos grabado a las 6 de la tarde hora de México, que era como la 1 de la mañana o 2 de la mañana, mi tocayo, nos hubiera caído toda madre, pero el señor duerme mucho, ya le dije a mi tocayo, duermes mucho, tocayo, ahí está el problema, güey. Yo busco el equilibrio en mi vida y, en fin. No, pero la próxima es una hora, hay muchas horas en las que coincidimos, no pasa nada. Entre las vuestras 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde es una muy buena hora para ambas partes, así que no habrá problema. Claro. Así lo organizaremos, tocayo. No, bien. Ya amaneció. ¿Ahora sí ya amaneció? Amaneció acá también, vienen buenas cosas. ¿Está? Habéis empezado el fuego con fuerte este día, así que saldrá todo bien. Eso es todo. Sí. Tocayo, ¿dónde te pueden encontrar para cualquier tema relacionado a buscarte a Level Up en España, a contactar inclusive a alguien que puedas enlazar referenciar a alguien con españoles que quiera abrir su negocio allá, etcétera? Nuestras redes sociales son @levelupnegocios, principalmente Facebook, Instagram y TikTok, @levelupnegocios, ¿vale? Todo junto. Y nuestra página web, si quieren mirar un poco más sobre calendarios y demás, evidentemente no les va a pillar bien y además ahora hemos vuelto al presencial 100%, ya no hay formato híbrido, así que complicado si no coge un avión. Hay gente que coge un avión también, así que si alguien se quiere venir ya no en enero porque está todo cerrado, todo sold out, pero si en junio la web es levelupdesarrollo.com, todo junto, levelupdesarrollo.com, ahí es la web y el resto de las redes sociales se nos pueden seguir. Chingón. Y bueno, para la gente que, insisto, tenemos el Mastermind abierto, que estamos trabajando mi tocayo y yo, de Global CEO. Intercontinental, eso es clave. El Mastermind Intercontinental. Estaremos en junio en Ibiza, una semana, y luego en noviembre en Miami, en lo que va a ser este primer cruce cultural muy, muy interesante. Tocayo, bueno, pues muchas gracias nuevamente por el tiempo. Los gemelos, en este caso no idénticos, pero al final gemelos de chamba, gemelos de lo que estamos haciendo. Ahí los saludamos. Gracias y gracias por... Un placer, la verdad que un placer. No, yo también tengo el tiempo aquí abajo y decía, hostia, no se nos va, pero eso es muy buena señal. Ojalá que para los oyentes o seguidores del podcast haya sido también igual de interesante. Yo me lo paso fantástico y estamos en contacto para cualquier cosa a horas más razonables para todos. A toda madre. Cualquier cosa, ahí estamos en Twitter, @soymastermunoz, señor Moreno. @Ricarlox. Gracias, Carlos. Abrazo. Gracias chicos. Abrazo fuerte. Adiós. Bye.